Libra, bienvenido a tu lectura. Te saluda J. Estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Si quieres recibir un consejo gratis de mi parte, lo único que tienes que hacer es dejar tu dedito para arriba, compartir este video, conectar conmigo en mis redes sociales @jtarot7 y allí en los comentarios aquí me escribes cuál es el consejo que necesitas o tu situación. Y en mi próximo video yo estaré sacando las cartas o leyendo alguno de tus mensajes al azar, así como voy a hacer en este video, así es que quédate hasta el final. Aquí te voy a decir lo que no se atreven a decirte, pues yo te lo voy a decir de frente. He dividido las cartas en 3 grupos. Un grupo de ellos te van a hablar acerca de tus bloqueos. El siguiente grupo te va a hablar acerca de lo que tu corazón anhela. Y el tercero, lo que no se atreven a decirte. Voy a quedarme con este grupo de cartas para hablarte acerca de los bloqueos que tienes en la vida en estos instantes. Así es que vamos a ver. Me sale la carta del 4 de bastos. Me están diciendo que parte de los bloqueos que tienes van de la mano con el hecho de que tú le prestas mucha atención a lo que piensan las personas de ti. Habla de que eres algunos de ustedes, pues no todos, y recuerda que nada de lo que yo digo aquí es para ofenderte, es simplemente el mensaje que estoy recibiendo. Me habla de que eres una persona que necesita validación de parte de otros. Necesitas sentirte aprobado, querido. Que lo que estás haciendo recibe la aceptación de las personas a tu alrededor y que esta misma situación en algunas ocasiones, Libra, te ha llevado a no poder ser feliz, a no poder sentirte de que haces algo que realmente te apasiona a ti. Lo que estás haciendo es complaciendo a todo el mundo o tratando de complacer a la mayoría de gente posible y al final del día terminas siendo o sintiéndote miserable. Entonces, no puedes continuar por la vida de esa manera. Es mi humilde consejo. Al final, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Pero mi consejo para ti es que tienes que cambiar esa manera de pensar, cambiar esa forma de actuar. Porque en lo que tú trates de complacer a todo el mundo, y cuando te hablo de complacer a todo el mundo, me viene una imagen muy particular. Es como si fueses tú o alguien que está a tu lado, pues una persona importante, un niño o una niña de mamá y papá, que cumplen con todo lo que le dicen en la casa. Los papás le dicen, y eso está bien, tienen que hacerle caso a sus padres. Pero, por ejemplo, tus papás quisieron que tú estudiaras medicina, y tú estudiaste medicina. Tus padres quisieron, o en la familia, todo el mundo estudia medicina, todo el mundo estudia leyes. Y tú estudiaste leyes cuando en realidad querías estudiar producción de televisión. Entonces me habla de que te han llevado a tal extremo que incluso hasta la pareja te la han seleccionado. O el estilo de vida que tienes que vivir te lo seleccionan. Vive como una persona muy arraigada a seguir los lineamientos de alguien más. Donde has ocasionado bloqueos en tu vida en cuanto a tus gustos, tus preferencias. Y yo te lo digo de frente como el título de este video. Algunos de ustedes, si se llegan a quitar todo eso de encima y se sientan a analizar quiénes son, no encuentran una respuesta. No encuentran la respuesta de qué te gusta, qué música te gusta, qué ropa te gusta o qué color te gusta. Porque dependes tanto de esta persona en tu vida, padres, familiares, una pareja, que marque tu camino, que por ti misma, por ti mismo, eres como un barco a la deriva. Y no puedes andar por la vida de esa manera. Me habla de que siempre veo una persona aquí que pudo haber sido maltratada también. Una persona que pasó por una experiencia bastante traumática. Por eso les digo que esta lectura son con las cartas negras, son lecturas bien profundas y fuertes. Si tienes un corazoncito muy sensible, pues entonces esta vuelta escucha tu signo ascendente o tu signo solar o espera mi siguiente publicación. Porque aquí yo veo que hay una persona que sufrió de mucho abuso, que pasó por una experiencia bastante traumática en la infancia o en su juventud.
Me marca como si hubiese experimentado, y ojo, esto ya pasó, ¿ah? Así que no se me asusten, no se me traumen de que, ay, J me dijo que va a pasar un accidente. No, 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 nada de eso. Fuchi, 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 saca todo eso de tu vida. Esto ya pasó. Y si esto no te pasó, pues entonces es una situación traumática para ti. Porque me coloca en la mente como un accidente automovilístico. Y eso pudo haber impactado incluso hasta tu salud física, o pudo haber impactado de que actúas de cierta manera. Tal vez no manejas, no te gusta salir a la calle, te sientes como incómoda, incómodo con estas situaciones por esa experiencia que viviste tú o alguien muy cercano a ti que generó algún tipo de post-trauma en tu vida. Pero veo una experiencia traumática acá que es necesario que la manejes, que la hables, y esto lo tienes que hacer con un profesional, pues lo haces con un psicólogo, con algún terapeuta que pueda darte un profesional idóneo de la medicina que pueda ayudarte con esto. Yo aquí te resalto las áreas que necesitan ser trabajadas, pues tienes que trabajarla con un profesional. Y mira, hay otro grupo de ustedes. Aquí hay una pérdida de un padre, una destrucción en el hogar. Hay un grupo de gente acá que también estos bloqueos los puedes tener en el amor, porque creciste en un hogar donde el padre y la madre estaban separados o donde constantemente había mucha trifulca, mucho problema. Veo que aquí hay una persona, por eso les digo que esta parte puede ser bastante sensible. Algunos de ustedes podrían soltar algunas lágrimas, pero todo eso te ayuda a sanar. Yo veo aquí como un niño, una niña de rodillas, pegado de la pierna del padre, rogándole que no le pegue a la madre, que no se vaya de la casa. Ahí están entrando varios mensajes allí, así que un grupo de ustedes puede ser simplemente que estaban pidiendo al padre que no los abandonara. Otros estaban tratando de proteger a su familia. Como esta es una lectura general, pues me llegan varios mensajes y tengo que cumplir con enviarlos. Adapta a ti la situación que resuene contigo, ¿eh? Y me habla de que esa imagen se ha repetido en tu vida constantemente con tus parejas. Donde cuando la pareja que tienes se te está por ir, o sientes que hay energías donde ya se está desapegando de ti, tú te arrastras por el piso para que esa persona no te abandone. Me habla de que tienes que valorarte muchísimo más, ¿eh? Y que hay algunos de esos traumas que vienen de infancia que tienes que trabajar con un profesional. Vamos a ver qué es lo que anhela tu corazón. Voy a tomar este grupo de cartas para ver qué anhela tu corazón en estos instantes, mis guerreros de Libra. Tu corazón anhela vencer a tus propios demonios, vencer esas vocecitas negativas que están en tu cabeza. Y mira, cuando sale esta carta del juicio, el mensaje que recibo es de hacer las paces con las personas que están en el más allá, o de hacer las paces con el hecho o el término de dejar de existir en este plano. Algunos de ustedes podrían haber tenido situaciones inconclusas con alguien que está en el más allá, y tu corazón anhela poder tener esa paz o el poder haberle dicho las cosas en vida. Y a algunos de ustedes le está generando un cierto temor el hecho de dejar de existir en este plano y pasar hacia el más allá. El término, la palabra esa que empieza con la M, te asusta. Mira que no la puedo ni mencionar. Yo la he utilizado en otras ocasiones, pero aquí en la lectura no puedo utilizar esa palabra. Hay algunos de ustedes que le tienen temor a la M. M-U-E-R, ya saben, T-E-E. No me deja mencionar la palabra, pero es por esa asociación de algo extremadamente negativo con ella, por algún trauma o una experiencia, y tu corazón anhela poder llegar a tener la paz con esa situación. Y caemos de vuelta con este 6 de bastos en que tu corazón anhela en su profundidad el recibir reconocimiento. Pero me indican acá mis guías que ese reconocimiento que tú deseas es de las personas importantes en tu vida. Que tu padre reconozca que tu esfuerzo ha valido la pena, aunque esté en el más allá. Que tu pareja reconozca que tus esfuerzos o sacrificios valen la pena. Y eso tu corazón aún lo anhela, pero es algo que está muy arraigado a ti.
Ya no tiene que ver tanto con la aprobación de los demás como te lo hablé al comienzo. Más que todo tu corazón anhela entonces es eso, que las personas que tú amas te demuestren que te valoran. Son dos cosas muy distintas, eso al recibir aprobación. Y tu corazón anhela también con la carta de la sacerdotisa y la carta del 8 de copas, el dejar de temerle a la oscuridad. Veo a alguna persona aquí que tiene miedo de dormir en las noches solo o de andar por las calles en pasillos oscuros o calles que estén oscuras. Pues a todo el mundo le da algo de temor, pero hay gente que no le interesa y camina por ahí sin problema. Pero veo que a ti te da cierta como angustia pasar por un lugar oscuro. Tal vez eso fue parte de los traumas que experimentaste en tu infancia. Y me indican que tu corazón también anhela el poder tener un trabajo que te dé satisfacción personal. El poder tener un trabajo que te apasione. Y eso te lo mencioné al comienzo y aquí vuelvo a marcarte. Que eso tu corazón lo anhela, lo quiere muchísimo. ¿Lo puedes obtener? Si tú te lo propones, lo puedes obtener. Esos son los deseos de tu corazón que algunas veces nosotros, como seres humanos, estamos ciegos y no los podemos identificar, pues aquí yo te ayudo a que los puedas ver. Vamos a ver esta partecita de lo que piensa la gente que está a tu alrededor que no se atreven a decirte. Vamos a ver qué sale para ti. Te sale la carta de la reina de bastos, la carta del 8 de espadas y la carta del ermitaño. Hay gente a tu alrededor que quiere darte su opinión con respecto a tus creencias espirituales y no se atreven a hablarte acerca de eso. Y no importa cuál sea tu creencia, si eres católico, si eres cristiano, si crees en las cartas, si crees en la luna, si crees en la santería, no importa tu creencia. Aquí hay personas a tu alrededor que tienen temor, particularmente una mujer, de acercarse a hablarte a ti acerca de tus creencias espirituales o religiosas. Y esa persona está dándote vueltas para ver cómo se acerca o cómo toca el tema, te está como tirando anzuelos, tirándote pequeñas migajitas de cositas o comentarios para ver si tú los recoges, pero por tu cabeza ni siquiera te ha pasado eso. Por ahí alguien que quiere darte su opinión con respecto a la espiritualidad. Y veo a una persona acá que marca el emperador y el rey de bastos, ¿eh? Personas que están interesadas en controlarte y están buscando la manera de cómo controlar tu ingreso, tu dinero. Esta persona, el emperador y el rey de bastos, en la jerarquía son los más altos, pues el rey y el emperador. Así que te hace referencia a personas importantes en tu vida, pareja, padres, incluso hasta podría ser personas con las cuales trabajas, tus jefes. Por alguna razón quieren controlar tu dinero, controlar cómo tú gastas tus cosas. Y están como plantándote la semillita de que, bueno, tú nos dices cuántos ganas, nosotros te ahorramos el dinero acá, como que quieren manejar tus finanzas. Nosotros controlamos esto, controlamos lo otro, y están como buscando la manera de cómo plantar esa semilla en tu cabeza, pero no me da buena espina esto. Esta gente quiere controlar tu dinero para poder controlarte a ti. Así que atentos con eso, ¿eh? Y parece que también hay noticias de embarazo para algunos de ustedes con la carta de la emperatriz. Recuerda, esto es lo que la gente a tu alrededor no se atreve a decir. En algunas ocasiones podría identificarse contigo mismo, contigo misma, porque aquí marca de un embarazo y el temor con la carta de la templanza a hablar acerca de esto. Es como un tabú. Los mensajes de parte de tus ángeles en estos momentos, las palabras que tienes que tener presentes, vamos a ver, te sale la carta de que pidas una señal, la carta de que pide por ayuda a otras personas, lo que te hablé también de un terapeuta o un psicólogo, y que va a llegar a tu vida la gente que te va a brindar la ayuda. Si algunos de ustedes estaban pidiendo o necesitando una señal de la vida con alguna de las cosas que te hablé aquí, pues esta es tu señal, a tomar acción. Recuerda que no estás solo, pide ayuda. Siempre va a haber alguien dispuesto a abrirte su corazón y escucharte. Pero sobre todo que sean estas ayudas, si tienen que ver con algo médico o psicológico, con una persona idónea.
Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Gracias por llegar hasta el final del video, a todos los que lo estén haciendo. Si estás aquí, déjame tu dedito para arriba, comparte el video. Ya vienen los saluditos. Recuerda que puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o haces una pregunta diferente para cada carta, una pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es que viene algo mejor. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderarlo. Y mira, estas son las cartas, las que tienen el borde azul. Te muestro todas las respuestas. Dice no, no, no te detengas, no es certero, sí, escoge una nueva dirección y sí. O sea que las cartas sí te pueden responder en algún momento sí o no. Vamos a pasar Libra en estos instantes con los saluditos. Voy a leer los comentarios que dejaron en mi video anterior. Este es un sistema en la página de internet. Todavía tengo la compu, no he podido comprar el iPad. Todavía no lo voy a poder comprar. Están caritos. Te le va a dar el dinero. Cuando lo pueda comprar lo tengo. Creo que va a ser más cómodo hacer eso, tener el iPad aquí y poder sacar las cartas. María Luz Montoto Pérez dice: gracias a ti por tomarte el tiempo de dejar tu mensaje. Oiga, déjenme saber si les gusta esta partecita de los comentarios donde les mando un saludito y leo algunas de sus comentarios. Joana Guerrero: eres grande, cómo me gusta escucharte, que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, Joana, que recibas tú también muchas bendiciones. Te voy a regalar una cartita y dice: el caballero de bastos, que alguien se va a acercar pronto a ti a hacerte una invitación a salir. Acéptala, este es un enamorado platónico que va a acercarse a ti. Muy bien. Michelle Calvillo dice: estoy muy confundida, necesito mucha claridad. Aconséjame, por favor, J. Tarot. Un fuerte abrazo, por favor, contéstame. Michelle, ¿y cuál es la situación? Voy a sacarte una carta al azar, vamos a ver. La carta de la emperatriz. Aquí habla de situaciones que tienen que esperar. Situaciones que pueden estar tomando 9 meses para desarrollarse. Podría estarte hablando de ser una madre soltera o de la intención de llegar a convertirte en una madre soltera. Así que podríamos estar recibiendo noticias de embarazo y de qué camino tomar. Y si ese es el caso, la carta del 5 de copas te dice: pues no mires para atrás, sigue hacia adelante, que tú podrás salir adelante con tu bebé. Tú lo podrás hacer. No te enfoques en el pasado, enfócate en el presente. Vamos a ver otro mensaje que tengamos por acá en estos instantes. Yasmín Proboste dice: estuve pensando en cambiar de dirección y me fracturé mi pie derecho. Uy, cuánto lo siento, Yasmín. Espero que puedas recuperarte muy pronto. Voy a sacarte una carta para ti. Te sale la carta del ermitaño y dice que estás recibiendo cierto tipo de elevación espiritual. Estás conectando mucho más con tu energía espiritual. Y hay alguien desde el más allá que sabe más y que por rebelde a veces tiene que alarte y corregir tu camino. Laura Flores Meneses dice: gracias y espero encontrar pronto esa señal y con la ayuda de Dios recuperarme. Bendiciones desde Amozoc, Puebla, México. Gracias, Ana Laura. Fuerte abrazo hasta México. Que Dios Todopoderoso te llene de muchísima salud, que puedas salir adelante y tener la fuerza de luchar por ti, por tu vida, por tus sueños. Te sale la carta del Rey de Bastos. Me habla de que muy pronto vas a estar teniendo una reunión importante. Alguien aquí de poder se va a estar sentando contigo a hablarte o darte un consejo, a decirte como qué pasos tomar, qué pasos dar en la vida. Y te va a estar ayudando, ¿eh? Podría ser un médico que tiene un nuevo proyecto, un nuevo plan que te va a ayudar. Manténgame al tanto a todos los que le he enviado sus mensajes y saluditos, ¿eh? Maggie Sol dice: excelente tiradas, gracias desde Chile. Saludos, gracias a ti, mi querida Maggie. Un fuerte abrazo. Que Dios te llene de muchas bendiciones y que abra todos tus caminos. Vamos a ver un mensaje más. Aquí, a ver a quién más tenemos. América Casado Báez dice: buenos días, J. Tarot. Soy de República Dominicana y soy de Libra. Y nunca me pierdo el tarot suyo. Muchas gracias, América Casado. Un fuerte abrazo hasta la hermosa República Dominicana. Como me encanta.
Fui allá hace muchos años, tengo que regresar. Voy a regalarte una cartita al azar y te sale la carta del 8 de oros. Viene horas de trabajo extenso en tu vida. Vienen horas de extenso trabajo, arduo trabajo, mucho sobretiempo, mucho dinero extra que va a estar llegando a tu vida. Así que muy atenta porque vienen unas fechas allí bastante complicadas, llenas de mucho trabajo que es bueno para todos, por supuesto. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.